Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos, a todas, a la prensa. Señora consejera, sinceramente hay consejerías en las que uno le preocupa menos ser duro, lo digo con sinceridad. Con usted me cuesta quizás un poco más, porque es verdad que ha tenido algo al menos desde que llegó, y es que en las cuestiones a las que le hemos requerido hasta ahora, a lo que se comprometió, ha cumplido. Y para mí eso es un elemento determinante en la gestión de alguien que lleva una consejería y en la de educación muchísimo más. Pero hoy toca. Y de lo que toca es decir que lo que nos está presentando, yo creo que usted lo reconoce, le toca defender, la posición que le toca defender es altamente decepcionante, profundamente decepcionante. Yo creo que podríamos hablar de un montón de cuestiones, pero vamos a intentar situar esto en un marco que yo creo que nos coloca a todos en la misma posición, y es el de la Ley Canaria de Educación. Una ley que aprobamos todos, bueno, a excepción del Partido Popular, pero en la que hubo un consenso, lo decíamos el otro día en el Pleno, importantísimo. Entre otras cosas porque venía a instancia de una iniciativa legislativa popular, por tanto también el consenso por parte de la mayoría de la comunidad educativa. Por tanto, cuando uno al final ve cómo se han ido incumpliendo muchísimas cuestiones, lo veíamos el otro día a través de muchas disposiciones adicionales, esa parte me preocupa menos, porque es verdad que la ley se pone en marcha en un momento delicado, inicio de curso, llega a las elecciones y cuando toma posesión el nuevo equipo arranca otra vez el inicio de curso y yo entiendo que las prioridades en ese momento se centran en lo que se centra. Pero hay un elemento que sí que les corresponde exclusivamente a este nuevo equipo, a este nuevo grupo de gobierno, y es el de la financiación. Y, por tanto, cuando vemos que se ha incrementado el presupuesto en materia educativa en un 1,1%, yo dije decepcionante, yo me atrevería incluso a decir en cierta medida una tomadura de pelo a toda una comunidad educativa que puso una ilusión importante en esa ley de educación, porque venía a contrarrestar otra en la que también la casi totalidad de la mayoría, a excepción del Partido Popular, pues estaba en contra como era la LOMSE. Y no ha pasado un año y medio de la puesta en marcha de esta ley y vemos cómo empieza el castillo a desmoronarse poco a poco. Y es algo que creo que no podemos permitirnos. No podemos permitirnos en favor de toda esa ilusión que se puso. Cuando además nosotros, en esa ley, establecíamos que teníamos que llegar al 5% del Producto Interior Bruto en materia de financiación en Canarias, en el ámbito educativo. Es verdad que a 8 años, en ese año 2022, es sangrante cuando ves que la previsión del Gobierno en materia de PIB para este año es del 2,8, bastante prudente. Yo creo que va a estar por encima, ojalá que esté por encima de ese porcentaje. Y, sin embargo, vemos cómo ese incremento del 1%, la evidencia es que no solamente no nos va a acercar en ese incremento progresivo que establece la ley hacia el 5%, sino que nos aleja del mismo. En este instante podríamos estar hablando, hay algunas interpretaciones, porque esto podríamos hacerlo en base al PIB real o al PIB nominal, que todavía sería bastante peor. Estamos en torno al 3,7%, nos quedaría un 1,3% para llegar a ese 5%, y con este incremento nos alejamos al menos en una décima, al menos, yo creo que es superior, pero nos alejamos al menos en una décima de ese objetivo. Por tanto, 2 balas gastadas, 2 presupuestos, 2015 y 2016, en el que no avanzamos hacia ese objetivo importante, sino que nos quedamos atrás. Y podríamos decir que, bueno, evidentemente hoy nos centramos en financiación, porque cuando se traen los presupuestos es el elemento determinante, pero podríamos dedicarnos a hablar muchísimo tiempo de la Ley Canaria de Educación y estaríamos hablando al final de lo mismo, porque el 90% de los objetivos que se establecen en la Ley Canaria de Educación tienen una correspondencia en función de la financiación que se ponga. Luego puede haber otra parte que está en función de los principios, de la motivación, de la incentivación de determinadas cuestiones. Bien, un 10%. El resto de los elementos está basado en esa parte de financiación. Por tanto, realmente decepcionante ese aspecto. Pero vamos a intentar centrarnos en algunos elementos que para nosotros son preocupantes en la medida en que no aparecen o aparecen escasamente presupuestados. La educación infantil. Yo creo que es otro de los grandes retos que nos habíamos marcado entre todos y aparece en esa Ley Canaria de Educación y con los datos que aquí aparecen, pues es un año más perdido, porque la consecuencia de no aparecer este dinero ahora es que en el curso 2016-2017 las partidas que se destinaban fundamentalmente a otras corporaciones para que pudieran hacer efectiva realmente
esta educación infantil en la edad 0 a 3 años, pues no aparece. Por tanto, este tema nos preocupa muchísimo, pero ya le dije el otro día que está pendiente una comisión de educación que se suspendió por motivo de las lluvias hace pocas semanas, pues lo abordaremos en mayor profundidad. Pero nos preocupa muchísimo. La formación profesional. Es verdad que hay un incremento, pero estamos de acuerdo en que es absolutamente insuficiente, en una de las áreas en las que habría que poner un mayor esfuerzo. Nosotros hemos pedido ya en varias ocasiones, hay una demora en la respuesta, no solamente en esta consejería, sino en la mayoría de las consejerías, a las preguntas escritas que se hacen. Creo que hay establecido como un mes, pero a veces tardan 2 y 3 en responder, lo que dificulta realmente hacer un seguimiento a algunas cuestiones, porque además en algunos momentos tienen una importancia en materia de actualidad y luego pasando el tiempo pues va perdiendo la misma, ¿no? Pero aproximadamente los cálculos que nosotros hacíamos es que en torno a 1.000 chicos y chicas de Canarias se han quedado sin plaza, sin oferta formativa. Podemos entender que un porcentaje de estos porque quieren hacer una cuestión fundamental, con independencia de que, ya lo veíamos en otra ocasión, quizás el mercado no tiene esa tendencia. Pero realmente la formación profesional es uno de los grandes déficits en materia de educación en Canarias. Un hecho relevante. Yo creo que además se ha intentado tapar, no por parte de esta consejería, sino ya viene de atrás, la carencia en materia de formación profesional a través de ese esfuerzo que se ha hecho de la formación profesional online, que puede tener un sentido en alguna profesión, quizás en las partes más de recualificación o de profesionales que ya están trabajando en ese sentido desde hace años y que lo que necesitaban era revalidar su título o tener un título, pero no en la mayoría de los aspectos. Por ponerle un ejemplo, en el País Vasco, en esta materia, pues apenas llega el millar de jóvenes que trabajan, que cursan la formación profesional a través de este sistema. En Canarias, pues son miles y miles, cerca de 10.000, si no me equivoco, supera esta cuantía. Nos sorprende, por otro lado, el incremento, no solamente este año, sino con anterioridad se ha venido produciendo también en materia de la educación concertada. Ha ido teniendo en los últimos años, en los años de la crisis, una evolución más positiva en lo que se refleja en el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias, mucho más positivo que el conjunto del resto de la educación pública. Por tanto, ahí sí me gustaría, aunque ya hemos solicitado una comparecencia para tratar este tema en toda su vertiente, pero sí pudiera explicarnos un poco, pues, por qué se mantiene ese incremento por encima porcentualmente del incremento, porcentualmente, vuelvo a repetir, de la consejería. Aspectos positivos. Para intentar hacer algunas valoraciones y que todo no es negativo. Nos parece muy bien ese refuerzo que hay en las ayudas orientadas a la gratuidad de los libros y también nos parece muy bien el incremento en los programas de refuerzo y atención a las necesidades específicas. Pero aún así, en este último apartado, también decirle, creo que es consciente, que es absolutamente insuficiente, porque es verdad que a veces ponemos en valor cuando hay un incremento cuantitativo en las cantidades. Pero, claro, si venimos de un descenso notable en los últimos años, esto es altamente preocupante. Sobre todo es altamente preocupante en los sures de una parte importante de las islas, porque necesitan de estos programas de una manera especial, primero por el atraso histórico con el que se viene teniendo en materia de infraestructura, en materia de acceso a la educación, por su propia complejidad socioeducativa, y también pues por el fenómeno de la inmigración que en algunos municipios, yo puedo hablar del de Santa Lucía, se tiene y que muchos de estos programas venían realmente a intentar generar un espacio de igualdad entre aquellos que tenían una mayor dificultad para el acceso a la formación y en ese sentido felicitarle porque hay un incremento, pero que aún nos encontramos muy por debajo de lo que sería necesario. En definitiva, para finalizar, a nosotros nos parece absolutamente insuficiente. Un 1,1%, vuelvo a repetir, quizás retiro lo de tomadura de pelo porque me consta que no es el ánimo, me consta que podemos hablar, saldrá seguramente la famosa regla de gasto que nos impide crecer más. Pero oiga, el presupuesto es de cerca de 7.000 millones de euros. Es verdad que ha habido un incremento limitado, que ha limitado ese incremento el poder destinar a determinadas partidas de gasto por culpa de la regla. Pero hay otras partidas dentro del presupuesto que ya estaban
que quizás habría que reconsiderar, plantear para algo que entendemos todo y creo que estaríamos de acuerdo en que es absolutamente prioritario, como es la educación. Y además para ir avanzando en ese cumplimiento de la ley, de progresivamente ir acercándonos al 5%. Sí me gustaría que me aclarara una cuestión, por lo menos de lo que hemos nosotros identificado a la hora de analizar los presupuestos. De repente está en otra partida. Nosotros hemos detectado una disminución aproximadamente de un 90% en sustitución del profesorado. Nos parece excesivo. Ojalá que esté en otro lado y que esto me lo pueda aclarar, porque si no, sí que me parecería muy grave. Reitero, voy finalizando. Seguimos siendo a día de hoy una de las comunidades con mayores ratios de todo el Estado. En los sures, peor aún. Seguimos siendo una de las comunidades con mayor nivel de carencias en materia de infraestructura. En los sures de nuestras islas, peor aún. Con un elevadísimo grado de abandono escolar. Y además ahora me preocupa algo. Hasta ahora hemos estado muy preocupados por el abandono escolar. Vaya terminando, señor Campos. Voy finalizando, en menos de un minuto. Pero me preocupa lo que usted acaba de comentar, y es ese abandono escolar por abajo, en la educación infantil y primaria. Y esto se puede ver a tres elementos. Un elemento que puede ser demográfico, vegetativo, otro que se puede deber a que muchas de nuestras familias se encuentran en situación de desempleo, con lo cual a veces se cuestionan qué necesidad de poner el niño en la educación infantil, pudiendo a veces mantenerlo en casa, pero esta decisión generalmente se toma por otro tercer elemento, por la falta de recursos. Y hay una parte que no le compete a usted y otra, pero quizás otra sí, cuando hablamos de educación infantil de 0 a 3 años, precisamente por la desaparición de las ayudas que desde el Gobierno de Canarias se daba a estas partidas, sobre todo aquellos centros que no eran de competencia o no eran de titularidad de la comunidad autónoma. Por tanto, carencias en materia de docentes, en otros aspectos, volver a insistir en que nos parece absolutamente insuficiente. Y en ese sentido, como comprenderá, en esta ocasión sí que no vamos a darle ese visto bueno como lo hemos hecho de aquí hacia atrás, a diferencia de Coalición Canaria, sino todo lo contrario, porque en esto sí que creo que usted tiene una responsabilidad importante. Muchas gracias. Dos cuestiones. La primera, en referencia a la concertada. Sabemos de ese acuerdo y hay que cumplirlo, pero también tenemos una ley y hay que cumplirla. Y en ese sentido hemos sido un poquito menos eficientes, porque es verdad que podemos en el año 2021 crecer en un 200% el presupuesto, pero eso va a ser difícil. En la medida en que nos vamos alejando de ese objetivo del 5% va a ser más difícil cumplirlo. Si cumplimos con la concertada, cumplamos con nuestra propia ley. En ese sentido sí me gustaría aclararlo. Y luego una cuestión, en sentido positivo también. Tiene la oportunidad de hacer algo que no hicieron los que le precedieron. Hemos visto en materia solamente de infraestructura, en centros integrados había centros, en concreto en Aruca, en Los Llanos, en Telde, con partida presupuestaria en el año 2014 y en el año 2015, y además en el de Agüime en el año 2015, y ni uno de ellos se inició ninguna obra, ni un solo euro. Tiene la oportunidad, por tanto, al menos de ejecutar esas partidas, y ya sería un dato importante, porque a veces no se trata solo de dotar con dinero el presupuesto, sino luego de ejecutarlo, aunque solo sea para quitarle los argumentos al señor Deni, de que lo quita luego para ponerlo en otro lado.